En algunas ocasiones, para las problemáticas que se nos plantean, deberemos utilizar sentencias select dentro de otras sentencias SQL. Vamos a ejemplificarlo con la siguiente problemática. Se nos está solicitando de esta tabla que se llama sucursal y que tiene 7 filas, desplegar el nombre de la sucursal cuya fecha de inauguración sea la máxima de todas, es decir, la más cercana a la fecha actual. Si nos fijamos en la tablita para anticiparnos al resultado, podremos ver que hay una sola, este es el año 2012, que es año 2012. Si se fijan, todos los demás no pertenecen a este año, son anteriores. Por lo tanto, como resultado, nos debiera aparecer que el nombre de la sucursal norte es la que tiene la fecha máxima de todas. Pero hagámoslo mediante código. Entonces, vamos a desplegar un select del atributo nombre sucursal desde la tabla sucursal y vamos a colocar una condición. Nuestra condición era que la fecha de inauguración sea la máxima de todas. Entonces, fecha inauguración nos solicita sea la máxima de todas, es decir, sea igual a la máxima de todas. Entonces, sea igual a, y para seleccionar un valor máximo de una tabla, select máximo, fecha, inauguración, aquí para un poco de orden para que quede un poco más clarito, from sucursal. Entonces, falta cerrar el paréntesis del máximo, así que lo voy a agregar ahí. Pues bien, fíjense lo que ocurre. Cuando tenemos sentencias subconsultas, la que se desarrolla, la que se ejecuta primero es la subconsulta. Es decir, primero se va a buscar cuál es el valor máximo en el campo fecha de inauguración de la tabla sucursal y luego obtenido ese valor máximo va a ejecutar la sentencia que llama a la subconsulta. Por lo tanto, recordemos que era norte la sucursal que nosotros estimamos que debiera dar como respuesta. Ejecutamos y efectivamente es la sucursal norte. Bien, otra forma de ejecutar subconsulta es, por ejemplo, utilizando en otras sentencias SQL. Voy a borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. En el árbol, ustedes pueden observar que hay dos tablas, una sucursal y la otra sucursal 2. Sucursal 2 tiene exactamente la misma estructura que sucursal. Lo que vamos a hacer es insertar los registros o las filas que existen en la tabla sucursal en la tabla sucursal 2. Para ello hacemos lo siguiente. Para ingresar registros sabemos utilizar el insert. Vamos a ingresar en la tabla sucursal 2. ¿m? Y luego, entre paréntesis, se nombran los campos que pertenecen a la tabla y a la cual le vamos a ingresar valores. Pero aquí como vamos a insertar valores a todos los campos de la tabla, no lo necesito nombrar. Y luego nosotros conocíamos la sentencia, la cláusula de valores para insertar una fila, pero aquí como vamos a insertar más de una fila, lo vamos a hacer con una sentencia select. Vamos a seleccionar todo, o sea, todos los atributos desde la tabla sucursal y vamos a ingresar todas las filas. Por ello no le coloco una condición. Entonces, ahora selecciono y ejecuto todo esto y me señala que hay 7 filas que fueron ingresadas. Verificamos la tabla sucursal y aquí 2 y podemos ver todas las filas que existen dentro de esa tabla. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos utilizar para esto es hacer otro select y lo que vamos a preguntarle, utilizando la tabla sucursal 2, vamos a contar desde la tabla sucursal 2, donde, y vamos a utilizar un operador de comparación, donde como una ID, y podemos hacer lo siguiente, se encuentre dentro del siguiente listado, seleccione como una ID desde la tabla comuna y vamos a señalarle que colocarle una condición donde como una ID
sea mayor que 3. Aquí ustedes pueden ver, entonces ustedes saben que aquí el in espera una lista de valores. Pues bien, si yo ejecuto solamente esto, selecciono todas las comunas ID cuyo código sea mayor que 3, ejecuto, me va a señalar que hay dos comunas que cumplen con esa condición. Ahora, si ejecuto la sentencia completa, me va a contar cuántas sucursales están en las comunas 4 y 5. Ejecutamos y no hay ninguna en las comunas 4 y 5. Vamos a revisar la tablita sucursal 2 y fíjense, son todas 1, 2 y 3. Para que queremos ver resultado, a ver, cambiémosle la condición S por un 2. Ejecutamos completo y nos señala que hay dos comunas, o sea, perdón, dos sucursales que cumplen con esa condición. ¿Sí? Vamos a ver la tablita sucursal 2 y podemos ver en la comuna 3 está Loprado y está Sur 1, que son las que cumplen con esa condición. Dentro de SQL yo también puedo anidar consultas. Por ejemplo, vamos a desplegar todos los atributos desde la tabla sucursal y como no le voy a colocar una condición, va a desplegar todas las filas que posee esa tabla. Por lo tanto, podemos ver en pantalla que hay 7 filas. Pero fíjense lo que va a ocurrir ahora. Lo que voy a hacer es contar las filas que me devuelve esa consulta. Por lo tanto, vamos a un select count, count asterisco, from, y fíjense, abro paréntesis y cierro paréntesis. En este caso, esta consulta, select asterisco from sucursal, se comporta como una pseudo tabla, por lo tanto yo puedo contar, aplicar lo mismo que hago yo con las tablas. Entonces, ejecuto y podemos ver que hay 7 filas las que me devuelve. SQL nos ofrece un sinnúmero de formas de combinar las distintos tipos de sentencias que hemos conocido hasta el momento, ya sea a través de subconsultas, consultas anidadas o establecer un select dentro de un update, de un delete, de otro select, de un insert, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a hacer otros ejemplos más respecto a esto. Entonces vamos a desplegar el nombre sucursal desde la tabla sucursal. Ejecutamos y nos parece que son 7 sucursales las que existen. Ahora lo que voy a hacer es desplegar el nombre de la comuna junto con el nombre de la sucursal. Pero lo que voy a hacer es que en vez de colocar nombre comuna acá, lo voy a seleccionar desde la tabla comuna directamente. Fíjense, select nombre comuna, nombre comuna desde la tabla comuna. Como hay, como hay dos tablas nombradas en la misma sentencia, yo siempre propongo que utilicemos alias para la tabla. Esta va a ser mi tabla S y esta es mi tabla C. Y luego hago el where para hacer el join. Y voy a utilizar lo que me ofrece el software como ayuda para ahorrarme la escritura. Si se fijan, ejecutamos. ¿Y qué nos ocurre? Fíjense. Nombre de la sucursal y la comuna que tiene asociada a la sucursal. Aquí nos ha salido un poco largo el nombre de cabecera, por lo tanto vamos a proponer que le coloque nombre comuna. Ejecutamos y ahora sí, no aparece el nombre de la sucursal y el nombre de la comuna. También podemos utilizarlo desde otras formas, quizás combinando con sentencias DDL, de definición de datos. Por ejemplo, una de las más comúnmente utilizadas es la siguiente. Voy a borrar esta sentencia y ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla que la vamos a llamar comuna. Comuna 2 para hacer diferencia con la tabla comuna que ya tenemos. Y fíjense lo que va a suceder. La cláusula as y entre paréntesis una consulta select. Seleccionamos todo
desde la tabla comuna. Es decir, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ejecutar esta sentencia, va a traer todos los datos de la tabla comuna y con esos datos va a crear una nueva tabla que se va a llamar comuna 2. Fíjense que en nuestro modelo no existe comuna 2. Vamos a refrescar los datos. Refrescamos y nos aparece que ustedes pueden apreciar en pantalla que no existe comuna 2. Esto es para que puedan comprobar. Por lo tanto, ejecutamos y ¿qué ocurre? Nos dice que se ha creado una tabla. Voy a refrescar acá el listado de tablitas y tenemos comuna 2. Hacemos clic y nos aparece las comunas con su nombre y sus códigos comuna. ¿Sí? Una manera más rápida de crear tablas. Lo que sí, estas tablas no tienen atributos primarios, no están indexadas, no tienen llave foránea, y lo que usa es la estructura, los datos que trae la consulta select para crear la tabla.